Bienvenidos sean todos a este su canal Contra Olimpo, donde estaremos destruyendo cada uno de los dioses del monte. En esta ocasión con el título ¿Cayó Pablo de un caballo? Es un título cómico y a la vez controversial porque muchas personas creen en eso. ¿Será cierto de que Pablo y los que andaban con él cayeron de un caballo? Mm, Al parecer no, pero veamos. Damos inicio a este tema. Hay varios pasajes clave, específicamente tres en total, dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como se conoció también, o Actos de los Apóstoles. Eh, Dentro de las cartas que son atribuidas a Pablo, las que son auténticas y las que no son auténticas, él nunca menciona este hecho. El único que dice es que fue elegido por Jesucristo como uno de los últimos apóstoles, que Jesús lo eligió y lo dejó para el final. Después de todos los apóstoles, lo eligió a él como apóstol a los gentiles. Eso es lo único que él dice, que Jesús se le apareció. Pero nunca menciona este hecho de su conversión, ni tampoco como lo narra el autor de Hechos, que se le atribuye tradicionalmente a Lucas, un médico griego. Pero vamos a leerlo a detalle para que nos demos cuenta, porque eh, el engaño, no, bueno, más bien no engaño, sino el error, la confusión, la mala interpretación viene por la no comprensión lectora en este tema. Veamos el primero, se encuentra en Hechos 9, 3 al 4, traducción desde el griego. Dice, y sucedió que mientras él iba y se acercaba a Damasco, de pronto resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Vamos a leerlo ahora, bajo la traducción Biblia textual, cuarta edición, el mismo Hechos 9, 3 al 4. Vamos a leer unos cuantos versículos más. Dice, y cayendo en la tierra oyó, no vamos a leerlo desde el 3 y 4 y los demás versículos. Dice, pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente, una luz del cielo resplandeció a su alrededor. Acá ya vemos algo, resplandeció a su alrededor. Ok. Tomen eso en cuenta. Resplandeció a su alrededor. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5. Contestó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano, atención acá, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, sin comer, y por ahí se va. Vemos acá que dice que una luz resplandeció como alrededor de él. Dice que cayó en la tierra. Y el mismo versículo 8 de Hechos 9 dice que fue levantado de la tierra y fue tomado de la mano por los varones que andaban con él. Eso se va a explicar en los demás versículos, en los demás pasajes a continuación. Porque en este no se menciona explícitamente o directamente de que los varones que andaban con él lo levantaron de la tierra, pero sí de forma implícita, porque dice en tercera persona, hablando en voz pasiva, dice fue levantado de la tierra, es decir, que fue un tercero que lo levantó, así que no lo dice de forma explícita, pero sí de forma implícita. Veamos el siguiente pasaje. Hechos 22, 6 al 7 dice traducción desde el griego, o sea, directamente desde el griego, una traducción formal, por decirlo de alguna forma. Y sucedió que, estando cerca de Damasco en el mediodía, acá agrega eso,
Lo que no tiene Hechos 9, acá en Hechos 22, él da ese detalle de que fue en el mediodía. Ok. Dice, de pronto un resplandor muy brillante brilló alrededor de mí, proveniente del cielo. Él está hablando ahí en primera persona. Leamos entonces, nuevamente desde la Biblia textual, cuarta edición, 6 al 7, dice, pero me aconteció yendo, cuando me acercaba a Damasco, como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí. Nuevamente lo menciona acá, en torno a mí. Nuevamente, ese efecto alrededor de él. El 7. Y caí al suelo y oí una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, porque me persigue. Nuevamente lo menciona acá. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Entonces dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que ha sido ordenado que hagas. Y como no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano. Aquí sí lo menciona de forma explícita. Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y llegué a Damasco. Y él lo menciona nuevamente, lo de Ananías, que oró por él, recibió aprobación, se convirtió en apóstol, fue bautizado, recobró la vista, así. Sigamos entonces con el último pasaje. Hechos 26, 13 al 14, traducción nuevamente desde el griego. Dice, a mediodía vi en el camino, acá se menciona también el mediodía, ese detalle del mediodía, de que fue el mediodía. Ahí entonces se van 2 contra 1, 2 pasajes confirman que fue el mediodía, menos el primero que leímos al principio. Dice, en el camino, una luz del cielo más brillante que el sol que resplandecía alrededor de mí. Acá nuevamente se menciona alrededor de él, ese efecto de luz alrededor de él. Y de los que iban conmigo. Acá se menciona que ese resplandor también aconteció a los que iban con él. Acá no aparece en ninguno de los 3 pasajes, ni implícitamente ni explícitamente, un caballo, como se cree, como se piensa, como la gente se imagina. No existe ningún caballo en estos pasajes. De forma explícita, no. De forma implícita, no. Haciendo alusión tampoco, nada, nada, no hay nada. Leamos entonces desde la Biblia textual, cuarta edición, 13 al 14, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra aguijones. Yo entonces dije, ese es el versículo 15 de Hechos 26. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Y ahí sigue hablando del llamado y eso. Pero no se menciona en ninguna parte un caballo, porque usualmente las rutas hacia Damasco se realizaban a pie, no era en caballo, porque Pablo, aun siendo ciudadano romano, no era romano. Como tal, no era romano de nacimiento, ni tampoco llevaba eh, como ente dentro de la sociedad la trianómina, no llevaba los 3 nombres o los 3 términos, no lo llevaba. Era ciudadano romano, eso lo vamos a tratar en otro video, pero de nacimiento era judío, judío. Incluso ese es su nombre hebreo, Shaul, Saulo, su nombre hebreo. Y ya Pablo, Paulos,
ese sería su nombre romano, que no sería como un nombre como tal, sino como un tipo de apellido. Eso tiene que ver con la trianomia. Pero acá no se menciona un caballo por ninguna parte. En los tres pasajes se muestra cómo son los que andaban con él, también cayeron. Los que andaban con él también cayeron. Es decir, cayó Pablo de un caballo. Si él cayó de un caballo, también los que andaban con él cayeron de un caballo. Pero dice que lo llevaron de la mano a él para entrar en Damasco. ¿Cómo se puede llevar a una persona de la mano encima de un caballo, ellos estando también en caballos? Eso no tiene lógica, eso no tiene ningún sentido. Y si cayó Pablo de un caballo, también cayeron ellos de un caballo. ¿Van a dejar los caballos abandonados? Preguntémonos eso. Acá vamos a citar a Jairo de la Cruz en su libro Misterios de la Palabra ocultos en la cultura hebrea, tomo 1. Él dice lo siguiente: caer por tierra, caer rostro a tierra. Es un gesto común en el Antiguo Testamento, es el gesto habitual de quien se siente delante de Dios, porque los judíos creían que quien veía a Dios moría. Él cita ahí Éxodo 33, 19. Éxodo 33 y creo que Éxodo 19. Caer por tierra es el gesto de Moisés en Éxodo 3 al 6 y el de los enemigos de Jesús en el huerto, cuando él dice, yo soy, ellos caen. Porque tampoco especifica, como lo creen mucho, que cayó de espalda, que cayeron hacia adelante, que cayeron y se revoltearon, no habla nada de eso. Entonces seguimos con la citación, dice, lo que el redactor del relato de Hechos quiere decir está muy claro para la mentalidad judía. Pablo se sintió de repente delante de Dios, no solamente él, sino todos los que andaban con él, y como todo hebreo en iguales circunstancias, se tapa la cara tirándose por tierra. Acá vemos el Museo del Prado en la web, vemos esta pintura bajo la técnica del óleo. El título es Conversión de San Pablo. Vemos que esta idea de que Pablo se subió en un caballo y que luego fue tumbado de él por Jesús en su conversión, en su relato de conversión, eso es más idea renacentista, posterior a la Biblia. Eso no tiene que ver en la Biblia por ninguna parte. Vemos acá cómo es Pablo que cae de un caballo, así de forma dramática, y todo ese ejército de que cayendo, todo de un caballo y mirándose asombrado, y que, porque ni siquiera en esa pintura se ve la luz. Es algo cómico realmente. Tenemos esta otra, dice año 1600, para el Renacimiento, por ese tiempo, en estilo barroco. Tiene también ese título de la conversión de San Pablo. Y está también bajo la técnica pintura al óleo de Caravaggio. Vemos acá cómo es Pablo que cae de un caballo. Acá se ve blanco, también en el otro se ve que es blanco. Bueno, ya eso tiene que ver con dramatismo, simbolismo. Pero en el mismo relato no aparece caballo por ningún lado. Hay que tenerlo claro en eso. Conclusión, no hay ninguna mención de caballo ni de ningún otro animal. La narrativa solo indica que Pablo estaba en camino a Damasco y fue sobrecogido por la luz que lo rodeó. Los mismos pasajes dicen que lo rodeó, todos. Y la voz de Jesús lo que provocó que cayera. La idea del caballo proviene de representaciones medievales y renacentistas en arte e iconografía, donde los artistas dramatizaban la escena agregando caballos para hacerla más visual y épica. Esto nunca estuvo en el texto bíblico ni en las cartas auténticas de Pablo. Por último, la caída sobre el rostro es un gesto de homenaje, reverencia y reconocimiento de autoridad divina. Así como vemos que Nabucodonosor rinde homenaje a Daniel. Esto ha sido todo. Sigamos estudiando la Biblia correctamente.